En México existen más de 146,000 médicos en formación de 182 facultades de medicina de todo el país del primero al sexto año, de los cuales 16,000 egresan por año. ¿Dónde nace el gran espíritu de la medicina? Viene un momento de muchos nervios. Desde hace mucho tiempo, Alianza Médica se percató que llegaba el momento de generar una transición, que ha sido lenta, pero creo que ha sido muy efectiva. No encontrábamos la forma de poder invitar a los jóvenes, a los médicos en formación, a ser partícipes de nuestras actividades académicas y de aquellos que quisieran mantenerse con esta filosofía. 2018. Primer Premio Nacional al Mérito Médico Estudiantil. Más de 500 médicos de 50 facultades de medicina de México. Gran premiación en el marco del primer encuentro mundial Alianza Médica, en el cual 12 médicos en formación se presentaron y disertaron frente a más de 500 líderes médicos. 3 ganadores del gran espíritu de la medicina. En 2020, México y el mundo se paralizaron. A pesar de la distancia que la pandemia nos hizo tener, el gran espíritu de la medicina nos unió más que nunca. Segundo Premio Nacional al Mérito Médico Estudiantil. 1,711 médicos en formación de 82 facultades de medicina de México. 5 sobresalientes representantes de la metabiomedicina, dando paso a la generación de oro de la medicina. 2022. Internacionalización. Tercer Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil. Más de 3,000 médicos en formación. Por primera vez, con participación de estudiantes de 6 países: El Salvador, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México. 104 facultades de medicina. Reconocido por instancias internacionales de gran renombre: Japanese Medical Institute, Tokio, Japón. Alianza Médica Internacional. Prometeo Health Group. Carisma University, Reino Unido. The New York Academy of Sciences, Estados Unidos de América. Enalteciendo los valores de humildad ante el conocimiento, humanismo por el paciente y honor por nuestra profesión. Impulsando la nueva era de la metabiomedicina. Hola, yo soy Arelis Bedroja Salazar, soy orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy por hoy estoy aquí por ustedes. Le quiero agradecer a mis padres, que son un verdadero apoyo y un gran significado para mí en toda esta formación académica que tengo en la carrera de medicina. Aquí estamos, por fin, ya tenemos nuestro reconocimiento. Aquí lo recibimos en la unidad de medicina de la Universidad de Harvard. Pues primero que nada quiero dar gracias a Alianza Médica por habernos traído y darnos la oportunidad de crecer como personas y como médicos. Te quiero agradecer a ti, Dios, por darme la vida y por darme la oportunidad de estudiar esta carrera. A mis amigos, a todas las personas que me han dado su conocimiento, que me han dado un consejo. Una oportunidad para poder desarrollarme de una mejor forma, tanto académico como laboralmente, pero sobre todo como un buen ser humano y como un gran médico. Y pues finalmente a mi padre, que él lamentablemente falleció hace 5 meses y actualmente pues tengo puesto la gabardina que tanto lo caracterizaba a él en todos los eventos, en honor pues a él, a todo el apoyo que me dio durante la carrera académica. Y también a todas las personas que he encontrado a lo largo de mi camino que no puedo mencionar, pero que han formado parte de este cambio y de este momento en mi vida. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. El gran espíritu de la medicina continúa con más fuerza. Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil, 4ª edición. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Soy el doctor Mario Acosta Mejía. Para aquellos que a lo mejor están entrando por primera vez a estas sesiones, me da muchísimo gusto, como siempre. Es un honor, un privilegio, nunca me cansaré de decirlo, el que tanto colegas como médicos en formación
también colegas, por supuesto, eh, ya que los médicos debemos ser estudiantes permanentes, perennes. Quiero decirles que en cada una de estas sesiones siempre se despierta un sentimiento especial para cada una de ellas, ya que el poder hablar de actualización médica no es nada sencillo, sobre todo porque hay mucho de qué hablar. Y entonces hay que seleccionar cuáles son los temas que desde nuestra trinchera como Alianza Médica, ya con 25 años, estar participando en la educación de ya más de 80,000 profesionales de la salud a lo largo de estas más de 2 décadas, eh, pensamos que cuáles pueden ser las tendencias y cuáles pueden ser los datos y la información que ustedes pueden recibir. Y bueno, antes de iniciar, hablando de cuestiones eh, y de condiciones que estamos viviendo, pues de verdad complejo lo que el mundo está viviendo y en este caso nuestro México con el calentamiento global y con las temperaturas tan altas. Seguramente ya algunos de ustedes aquí comentaban sensaciones térmicas hasta de 50 grados. Es una locura. Eh, prácticamente nuestra generación, hablo de la mía, no habíamos vivido hasta apenas hace quizás 5 años que empezó a subir, pero cada vez es peor. Y esto desafortunadamente cobra vidas y esto desafortunadamente genera también cambios en nuestra corporalidad, cambios incluso epigenéticos, de lo cual hoy una experta invitada, la doctora Natalia Miranda, hablará también un poquito al respecto y que los médicos debemos estar muy conscientes, hoy más que nunca, de que la medicina es algo paradójico, ¿no? Cuando existía la escuela pitagórica, la escuela platónica, en donde aquellos que querían formar parte de ese grupo tan selecto tenían que estudiar 20 años. Los primeros 5 años era guardar silencio. No podían hablar, solamente podían escuchar para mostrar precisamente la humildad. Y después, los siguientes 15 años, estudiaban diferentes materias, no solamente medicina, sino también astronomía. Por supuesto, estudiaban matemáticas, estudiaban física, estudiaban lingüística, estudiaban literatura, en fin, eran verdaderos eruditos. Y actualmente los médicos debemos estar tremendamente conscientes que ya no es suficiente con buscar entender el cuerpo humano, su funcionamiento, las patologías, con todo lo que concierne a una patología, y la clínica, con todo lo que implica la nosología básica integral, la semiología, por supuesto, el saber cuándo mandar análisis de laboratorio, de gabinete, el saberlos interpretar, y no se diga las intervenciones terapéuticas que se tienen que dar. Pero hoy día, cuando estamos viviendo un mundo que, reitero, para las generaciones nuevas, para los niños, para los jóvenes maduros que están terminando la carrera de medicina, iniciando alguna especialidad o terminándola, hoy nuestro mundo ha cambiado totalmente y ha cambiado en forma y en fondo, ya que hoy es un mundo muy volátil, son fenómenos que se están dando en donde las cosas cambian de una manera impresionante desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista de las modas y los modismos. Por otro lado, es un mundo de mucha incertidumbre. Desafortunadamente los gobiernos y sobre todo las grandes potencias, pero también gobiernos de países en vías de desarrollo, generan mucha incertidumbre. No sabemos a qué nos estamos enfrentando ni qué va a pasar el día
el día de mañana. No se diga que es un mundo muy complejo, en donde la guerra de las ideas hoy más que nunca se manifiesta y desafortunadamente las brechas generacionales en ocasiones también se convierten ya en guerras, en donde ustedes recuerdan hace 10 15 años que empezamos hablando de las diferentes generaciones, en donde, imagínense ustedes, hablábamos de la baby boomer, de la X, de la Y, de los millennials. Hoy los millennials ya tienen entre 45 y 50 años, ¿no? Entonces, ya de ahí han venido un montón de generaciones y hoy una que toma protagonismo, la generación cristal, las generaciones alfa, la de los niños, en donde se sienten incomprendidos y nosotros sentimos que no nos comprenden a nosotros también. Entonces, es una condición de incomprensión terrible que al final se vuelve un mundo tremendamente ambiguo. Y todo esto, ¿por qué lo comento? Porque a propósito de lo que hoy vamos a hablar, eh, son temas que se han encontrado entre nosotros, pero que hoy empiezan a tomar protagonismos. Si ustedes hacen un recuento un poquito de lo que ha sucedido en los últimos 30 o 40 años, en lo que se refiere a la conceptualización del ser humano desde un punto de vista médico, eh, si nos damos un brinco de la era hipocrática, donde lo que observaban los médicos eran los signos y los síntomas, y a partir de ahí buscaban a dar remedios para mitigar esos signos y síntomas, y ya a partir de 1900 se empieza a escudriñar un poco más en lo que es el cuerpo y su comportamiento, y a partir de ahí a darle nombre a diferentes patologías. Y entonces empezamos a estudiar la anatomía, la fisiología, la bioquímica y por supuesto las patologías también. Después viene un boom después del descubrimiento de la penicilina en 1950, en donde empiezan a surgir diferentes terapias, en donde pretendemos emular a la naturaleza y empieza a aparecer la medicina que hoy conocemos, que es en su mayoría una medicina que es alópata, que es sintética y que puede llegar a ser biotecnológica, y nuevamente se vuelve a pretender regresar a los orígenes, a un tratamiento que sean biológicos y que estén mucho más cercanos de lo que es lo natural a lo que es lo sintético. Lo cual, nada de eso es bueno ni malo, es parte de los avances. Han habido fármacos extraordinarios, otros que han sido retirados del mercado, hay fármacos que tienen más de 100 años y los seguimos utilizando, y que a veces incluso encontramos nuevos efectos que tienen esos fármacos. Pero hoy definitivamente el ser humano en general está buscando regresar a lo natural. Y nosotros tenemos que entender eso y por lo tanto tenemos que ir más a fondo de no solamente conocer la fisiología de las cosas. Hubo una temporada donde decían, es que hoy salieron los inhibidores de las prostaglandinas. ¿Qué son las prostaglandinas, no? Y luego los inhibidores de la ECA. ¿Qué es la ECA? Y así hemos ido avanzando hasta llegar ahora a la microbiota, y todavía apenas hace 5 años llamada flora intestinal, y de ahí al microbioma. Y entonces esto nos ha llevado a un punto en donde antes los médicos, se hacen especialistas o médicos de primer contacto, como la mayoría de los que estamos dentro de Alianza Médica, eh, no le entramos mucho al tema genético o al tema de la genómica como tal. Y decíamos, no, es que eso es para especialistas, ¿no? Y hoy nos damos cuenta que no. Hoy nos damos cuenta que así como en su momento se hablaba de las prostaglandinas y de las citocinas y de la enzima conversora de angiotensina, hoy nuestro lenguaje tiene que empezar a cambiar para poder entender de una manera profunda el siguiente paso. Y ese siguiente paso tiene que ver
precisamente con la genética, con su forma de expresarse, pero el reto es muy grande, porque no solamente es entender la genética de la célula, es entender la genética de las bacterias y es entender la epigenética, lo que sucede de alguna manera fuera del cuerpo humano, pero que está íntimamente conectado con nosotros y que tiene un impacto directo en lo que pasa en cada una de las células. Y lo que viene en muy pocos años, por la manera tan acelerada en que está hoy el mundo viviendo, en esa volatilidad, pues va a venir el poder entender la fisicoquímica como parte de nuestro lenguaje natural y entonces entender lo que son las unidades atómicas, las unidades subatómicas y las partículas elementales, para que a partir de ahí podamos entender cómo es que podemos nosotros abordar una patología, entenderla mejor a esos niveles y de esa manera estar a la altura de las necesidades que los pacientes nos están pidiendo y que las patologías que van emergiendo y aquellas que teóricamente estamos controlando desaparezcan para que aparezcan otras nuevas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de bioseñales. Quizás para algunos es un término poco escuchado o un término a lo mejor muy bien comprendido y que seguramente van a decir, entonces las bioseñales es, por ejemplo, las bioseñales eléctricas en el ser humano, ¿sí? ¿Y cómo se manifiestan? A través de un electrocardiograma, a través de un electroencefalograma. ¡Wow! Y hay bioseñales mecánicas, ¿sí? ¿Cómo se manifiestan? Cuando tomas la presión arterial, cuando tomas la temperatura corporal. ¡Wow! Y hay también bioseñales que pueden ser químicas, como cuáles, pues todas las bioseñales que se dan dentro del organismo para que puedan suceder las diferentes funciones a través de comunicaciones, ya sean eléctricas, ya sean mecánicas, ya sean químicas o otro tipo de sensorios. Y entonces se vuelve un mundo extraordinario y se vuelve un mundo inmenso, un mundo que es muy, muy grande. Y el día de hoy vamos a hablar de bioseñales, sí, y más específicamente enfocadas a lo que representa la, la nutrigenomía. Yo quisiera que en lo que yo presento a nuestra distinguida ponente el día de hoy, que si me ayudan, ya ahorita los colegas, más de 100 que estamos conectados, se va a poner ahorita un cuestionario, como los que hemos puesto, que tiene 3 preguntas, ¿sí? Y esas preguntas les pido, ya está ahí el cuestionario, ya saben ustedes, le dan clic y van respondiendo cada una de las preguntas. No se angustien si en algunas no saben la respuesta o están confundidos, ustedes pues pongan lo que crean que es la respuesta. Y es simplemente para que tengamos un parámetro al final de la sesión, donde nuevamente volveremos a hacer las nuevas preguntas y entonces compararemos, ¿sí? Cuáles fueron las respuestas que se dieron al principio y al final, y de eso, como lo hemos hecho en otras ocasiones, con todo respeto y con el único afán de, como grupo que somos, como colectivo, podamos entonces nosotros ver nuestro grado de aprendizaje y de actualización que tuvimos y salgamos al final todos con un mismo lenguaje y con un conocimiento que sea totalmente homogéneo. Así es que si ustedes son tan amables de ir contestando ya el cuestionario en este momento, háganlo por favor, ¿sí? Y voy a dar entonces la presentación de la doctora Natalia Miranda. La doctora Natalia Miranda, como lo vieron ahí un poquito al principio, ella es nutrióloga de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella hizo una maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en donde se graduó con honores. Ella actualmente está
como aspirante al doctorado en investigación médica por parte del Instituto Politécnico Nacional, pero previamente ya ella estuvo como investigadora en la Universidad de Illinois en Estados Unidos, estuvo 5 años como investigadora en nutrigenómica en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, y ella ha sido catedrática en el Instituto Nacional de Psiquiatría y también en el CIMBESTAF, Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, pero también ha sido ella una nutrióloga que ha estado en la práctica clínica privada, lo cual nos hace que podamos escuchar una ponente con un pensamiento bastante interesante, muy holístico, con bases muy sólidas desde el punto de vista científico, pero también con la experiencia de poder ver a los pacientes. De tal manera que el día de hoy lo que vamos a hacer dentro de esta conversación académica, que nuevamente vuelvo a agradecer muchísimo su tiempo y su presencia, es hacer un análisis general de lo que son las bioseñales y de ahí irnos dirigiendo poco más hacia lo que es el metabolismo, todo esto ya a una profundidad genética y genómica, para después caer en la parte de la nutrigenómica y ahí tener algunos tips ya de una especialización, ya sea en atención médica primaria o ya sea dentro del área de la especialidad, para ver de qué manera es que toda esta información nos ayuda para hacer mejores diagnósticos y para que los tratamientos sean mejores a través de una buena alimentación, amén, por supuesto, de también mantener a las personas con un health y un lifespan lo mejor posible. Le damos entonces la bienvenida a la doctora Natalia Miranda. Hola doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. ¿Dónde estás ahorita? ¿Estás aquí en la ciudad o andas por allá en tus tierras queretanas? Estoy en mis tierras queretanas aquí en el calor extremo, pero ya vi en el chat que están poniendo otras temperaturas, entonces no sé de qué me quejo. Sí, sí, igualmente yo aquí tengo puesto aquí el aire y bueno, aquí estamos ahorita a 30 grados, que es nada para los que sí la están sufriendo de verdad. Pero bueno, pues con esta misma calidez es con la que te recibimos, doctora. Te Muchísimas deseamos gracias. mucho éxito, sé que así va a ser. Te dejo el micrófono y al final de tu presentación yo regreso para ver los cuestionarios y para hacer algunos comentarios que surjan por ahí con nuestros queridos colegas. Mucho éxito y te dejo para que te pongan tu presentación, por favor. Muchas gracias. Sí, Gracias a todos, colegas. Nos vemos en un gracias. ratito. Pues es un placer estar esta tarde aquí con ustedes. Em, es la primera vez que me ven por aquí apareciendo, pero he entrado en los últimos años a diversas charlas y de verdad que este grupo me encanta porque siempre veo la empatía y las ganas de verdad de ser médicos con los tres valores que tiene Alianza Médica, que la verdad creo que desde mi punto de vista aquí parecen normales, pero hacen mucha falta. Entonces, pues es un placer y voy a tratar de integrar un tema que no lo vamos a ver muy a detalle, obviamente, porque es muy complejo, pero básicamente lo que yo quiero darles, dejarlos con la impresión de una nutrióloga que ha estado en investigación sobre cómo nuestro cuerpo trata de comunicarse con nosotros y eso nosotros lo estamos viendo en la consulta, qué podemos observar y cómo poder darle la atención integral al paciente y cómo en algún momento vamos a poder tener ese tratamiento holístico y compartido entre varias profesiones. Primero que nada, como decíamos, nuestro organismo va a estar siempre tratando de mantener un equilibrio
en las situaciones que son más vitales, sobre todo para nuestro organismo. Sin embargo, como ya lo ha mencionado el doctor Acosta, siempre va a haber entropía también, ¿no? Tenemos por un lado equilibrio y por otro lado siempre vamos a tener un tipo de caos y nuestro organismo va a tratar de ser lo más inteligente posible para mantener nuestras condiciones internas constantes y también ir adaptándose a los cambios que vienen de manera sostenida para tratar de irnos siempre acoplando a una nueva condición, ¿no? Llamémoslo como le llaman, por ejemplo, set point, que es lo mismo que ocurre en obesidad cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un peso habitual, pero tenemos mucho tiempo estando con un peso más elevado y lo que va a ocurrir es que vamos a generar una nueva condición interna constante y nuestro cuerpo va a hacer todo lo que pueda por proteger ese nuevo peso. Entonces, hablamos de equilibrio, pero no siempre vamos a estar en un punto adecuado. Pero bueno, hablando de homeostasis como tal, nuestro cuerpo pues va a sufrir un cambio en estas condiciones internas constantes, es decir, va a haber un estímulo, como ahorita que estamos hablando de la temperatura, una temperatura que se va a exceder a la que debemos de tener, que son 37 grados, y vamos a llevar a que haya una detección de este cambio. Estos cambios generalmente pues se van a revisar en nuestro organismo y va a haber un sensor que va a poder responder rápidamente a este cambio, va a avisar y va a llegar al centro de control, que es el que va a ayudarnos a que se dé una respuesta efectora, es decir, que vamos a buscar solucionar este problema para retornar a estas condiciones constantes de nuestro organismo y el cambio pueda ser solventado y después regresemos nuevamente a nuestra normalidad y ese cambio ya se quita, ¿ok? Por ejemplo, en el cambio de la temperatura, pues vamos a producir sudor en nuestro cuerpo para tratar de refrescarlo y no vamos a quedarnos todo el tiempo con con esta situación, ¿verdad? Entonces, casi todos los cambios importantes que vamos a ver tienen que ver con esta retroalimentación negativa, donde hay ese estímulo, logramos solucionar el problema y regresamos a la misma situación. Pero bueno, ¿qué otras señales puede haber en nuestro organismo y qué tanto va a influir, por ejemplo, aquí la velocidad de respuesta? Vamos a tener ya regulaciones que van a ser muy rápidas, como el de la temperatura que hablábamos, que va a haber termorreceptores, y también hay otras que van a ser muy importantes porque no podemos pasar mucho tiempo en esa situación. Vaya, entonces incluso las reacciones de lucha y huida, pues van a tener siempre una regulación rápida porque no podemos esperar, vaya, a correr si hay alguna situación. También va a haber otros tipos de regulaciones más lenta, llamémosle, aunque pueden ser incluso de horas y algunas van a ser de algunos días, pero va a ser una regulación en donde más bien vamos a estar activando o suprimiendo ya la expresión génica, que es de lo que hablaba el doctor. En mi caso, pues gran parte de mi carrera la dediqué a estar viendo cómo lo que consumimos puede modificar la expresión de genes. Y y también que podamos necesitar estar haciendo síntesis de nuevas proteínas. Esto pues no lo vamos a hacer siempre, sino hasta que nuestro organismo lo requiere, ¿no? Generalmente este tipo de regulaciones las vamos a estar viendo muchísimo para adaptaciones que van a ser del metabolismo a largo plazo, como lo que decíamos de la obesidad. Nosotros vamos a estar buscando adaptarnos para tener una nueva normalidad. Siempre el organismo, pues como todos sabemos, va a tratar de actuar de la manera más lógica posible y va a estar ahorrando energía si no tenemos la disponibilidad de la misma o si tenemos extra, pues vamos a estar viendo cómo almacenarla para otros momentos.
y siempre va a haber una regulación mixta, ¿no? Que va a tener que ser entre las dos. Vaya, no es únicamente que ocurran por separado, sino que muchas veces va a ser mixta por medio de hormonas y también incluso por activación o desactivación de muchas enzimas, como por ejemplo por medio de fosforilación. Y todo esto antes no lo sabíamos, siempre escuchábamos la insulina, la leptina, pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que pasa en realidad de todo esto? Pues bueno, va a haber sensores que llamemos maestros que van a estar encargados de tratar de avisar a nuestro organismo el estado energético en el que se encuentra para poder dar una reacción. Parte de estas van a ser rápidas y partes van a ser a más largo plazo. Dos ejemplos de estas que vamos a analizar ahorita un poquito más son la AMPK y las sirtuinas. Entonces, estos sensores maestros de los que hablamos, pues van a estar dando una función reguladora clave para nuestras células. Yo quisiera que analicemos qué tipos de moléculas son. ¿Van a ser cualquier molécula o quiénes son estos sensores? Aquí tenemos una lista de algunos sensores maestros de los más conocidos y quiero que vean que el tipo de molécula de la que estamos hablando van a ser a veces enzimas y van a tener diferentes funciones también. Algunas veces van a ser sinasas, como decía, que pueden generar fosforilaciones y vamos a hacer que pasemos de una forma activa a una inactiva o viceversa. Y también vamos a tener algunas que van a tener alguna función desacetilasa que llegan a ser importantes, sobre todo a nivel epigenético, porque nos permiten que ciertos genes se puedan activar o no. Y algunos otros van a actuar a nivel transcripcional, algunos como coactivadores o algunos como tal, como un factor de transcripción y vamos a tener algunos otros que van a ser receptores nucleares, sobre todo. Y ahorita no les voy a decir justo qué hace cada uno. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y les quiero mostrar algo en lo que otra vez aquí vamos a ver el sensor que está respondiendo. Pero ¿a qué está respondiendo? Aquí voy a tener qué molécula o señal les está dando la pauta para llevar a cabo todas las vías de señalización que van a emprender. Vamos a ver aquí que vemos moléculas como el AMP, el NAD oxidado, el AMP cíclico, el ATP, niveles de oxígeno. Y entonces, ¿qué tienen en común? Pues que todas estas van a estar respondiendo al estado energético de la célula. Esto nos va a ayudar a que nos podamos adaptar, como decíamos, a que haya una expresión génica diferente en base a si vamos a estar, por ejemplo, en anabolismo o en catabolismo y en lo que nuestro organismo va a requerir para adaptarse a esa situación. Entonces, quisiera ahora que pasemos a ver, por ejemplo, el ejemplo de la que les comentaba, que es AMPK, es uno de los sensores maestros más importantes que se han estudiado. Y como podemos observar, aquí tenemos la relación de AMP-ATP y vemos que cuando esta está incrementada, que es en condiciones de un exceso de nutrimentos, ya sea de glucosa o de ácidos grasos en exceso, vamos a hacer que tengamos pues un incremento, ¿no? de todo el metabolismo que nos lleva a este incremento y ¿qué va a hacer el organismo? Si tenemos suficiente energía, pues sería ilógico irnos hacia catabolismo y entonces nos vamos a ir a incrementar todas las vías del anabolismo. ¿Y qué pasa en otras condiciones fisiológicas como de ayuno, por ejemplo? Lo que va a hacer la MPK es que al estar esta relación ATP-AMP disminuida, va a poder activarse y va a responder llevándonos hacia tener un incremento en el catabolismo para resolver la situación que estamos viviendo.
¿Por qué se han vuelto tan importantes los sensores maestros o por qué se les ha catalogado así como sensores maestros? Pues la mayoría se han estado estudiando porque para nosotros es importante encontrar blancos terapéuticos que puedan estar arriba de todo, no buscar ningún factor que sea que esté abajo, digamos, de la cadena que se va a llevar a cabo, sino buscar quién va a ser el control maestro. La verdad no es tan fácil como eso, porque muchas veces el metabolismo va a tener un redireccionamiento, pero al encontrar sensores maestros muy conservados, sí llegamos a ver cosas muy importantes, como es el caso de esta sirtuina 7. La sirtuina 7 es un sensor que es una enzima desacetilasa que va a medir la relación de NAD oxidado y reducido y cuando vamos a requerir que esta relación esté, vaya, que se active por esta relación, nos va a dar un efecto parecido al de AMPK. Eh, Aquí podemos ver este estudio, se me hizo interesante mostrárselos, porque en este estudio se hizo con ratones, como gran parte de la ciencia básica, se hizo con ratones knockout que no tenían esta enzima, este gen que codifica para la enzima de sirtuina 7. Por lo tanto, podemos observar que la acumulación de triglicéridos en el hígado fue sorpresivamente mucho más alta que en los ratones que eran normales, es decir, que sí tenían el gen de la sirtuina 7. Aquí incluso en la parte visual podemos verlo claramente en los hígados de estos modelos, cómo se ve más claro, cómo podemos ver la acumulación de grasa y esto también correlaciona con la expresión de genes, ya específicamente viendo lipogénesis e inflamación. Y pues se llegó a la conclusión de que la sirtuina 7 participa muy importantemente para prevenir la esteatosis hepática. Es por eso que, bueno, como les decía, si nosotros podemos de algún modo regular la sirtuina 7, incluso en dietas en donde tengamos un exceso de grasas, pues sería muy importante porque sería de mucha ayuda para el problema más importante que tenemos, que es la obesidad. Ahora bien, además de estas señales que ya hablamos, ¿qué otras señales tenemos que tomar en cuenta para saber de qué modo nuestro cuerpo se va a estar comunicando con el medio ambiente? Una de estas es la regulación epigenética. La regulación epigenética es muy importante también en el área de nutrición porque va a estar respondiendo nuestro cuerpo a todos los estímulos externos, es decir, de nuestro medio ambiente, ¿sí? Que va a ser lo que comemos día con día, cómo nos ejercitamos, si estamos bajo cierto estrés, o vaya, incluso, aunque suene de repente un poquito esotérico, los pensamientos, se ha involucrado muchísimo ya a la nutrición con los pensamientos, sobre todo en la parte de alguna persona que siempre tiene un peso más alto del que debería. ¿Qué pasa? Que las personas están seguras de que no pueden bajar de peso y entonces vamos a tener que una regulación epigenética en este aspecto que no nos va a permitir que aunque tengamos todo el medio ambiente de un lado opuesto, puede ser muy fuerte la parte de los pensamientos. Y lo más interesante, yo pienso, de la parte de regulación epigenética es que solo hay una partecita que puede ser heredada. La mayor parte está determinada por el medio ambiente, como lo decíamos. Esto me ha servido muchísimo en consulta, pues el ADN parecía como que nos condenaba, como que si tú tenías cierta enfermedad genética, que hay algunas, por supuesto, que son determinantes, ¿no? Como por ejemplo síndrome de Down, pues va a haber algún cambio en la proteína que hace que vayas a tener un problema forzosamente, pero no en todo. Y incluso si tenemos un gen para, por decir,
cáncer de mama, pero tenemos todos los factores adecuados en nuestro ambiente, no necesariamente vamos a desarrollar el cáncer de mama. O sea, creo que lo más importante es que nuestro ADN está enrollado como tal, como cuando uno hace una extracción de ADN, ves literal, pues esa bolita, ¿no? Toda esa epigenética lo va a estar protegiendo para que solamente cuando es necesario podamos tener una expresión de genes. Y les decía que para mí ha sido importante en el consultorio porque hay pacientes que llegan con problemas que dicen, no, es que yo, mi familia, de manera genética, todos hemos sido gorditos, todos, la verdad tal, entonces yo sé que siempre voy a estar igual. Entonces, es decirle, ¿sabes qué? Tu ADN no te está condenando. Si logramos modificar el resto de estímulos correctos, tienes muy buenas posibilidades de que no sea tu destino forzosamente, ¿no? Otra parte importante es la parte genética. Ya dijimos, ok, no nos dicta quiénes vamos a ser, pero sí va a tener un papel algunas veces importante, sobre todo en la parte de polimorfismos. Cuando nosotros tenemos algún cambio en alguna variante en la proteína que nos va a dar una proteína funcional, nuestro organismo va a estar bien de cierto modo. Pero, ¿qué pasa con esos polimorfismos? Son funcionales nuestras proteínas, como digamos, no sé, transportadores de colesterol, eh, algún transportador para glucosa. Sí tenemos la proteína funcional, pero va a tener variantes que van a ser más lentas o no tan efectivas. Y si tenemos un paciente, por ejemplo, este sí es un dato de un paciente real, pero bueno, si tenemos algún gen con una variante que nos va a decir, híjoles, este polimorfismo se asocia a mayor almacenamiento de energía, este paciente sí va a tener más riesgo de presentar obesidad. Vamos a tener que decir, ok, tienes un poquito más de factores, entonces hay que ser un poco más estrictos en la parte ambiental o, o qué podemos hacer. Sobre todo en la consulta, me parece muy importante decirles que llegan muchas veces pacientes que llegan con sus medicamentos para control de colesterol, llegan con su atorvastatina y todo, pero llegan con nosotros porque no han podido tener un cambio todavía en su colesterol. Es bastante efectivo trabajar con estos estudios con ellos, porque cuando hay un paciente que se resiste muchísimo al tratamiento, podemos ver si este paciente tiene muchos más polimorfismos que van a hacer más difícil que esto ocurra. Pero sí se puede hacer algo. He tenido pacientes que tienen varios polimorfismos, pero aunque en la literatura todavía no dice exactamente qué hacer, si tú, por ejemplo, tienes un rango de nutrimentos y tienes un paciente que no tiene muchísima facilidad para metabolizar grasas, lo que vas a hacer es tratar de moverte en un rango en el que estés dándole un poco más de carbohidratos y disminuyas lo más que se pueda dentro del rango sano de grasas. ¿Ok? Aquí les dejo, por ejemplo, unos ejemplos. Hay muchas empresas, si ustedes buscan en internet, cuál hay en su área, donde con una sola muestra de saliva pueden obtener ADN y encontrar todos estos polimorfismos y ustedes podrían, si tienen algún paciente así, mandarlo a analizar para que vean cómo pueden tratarlo de una manera más eficiente. Porque vaya, hay a veces que coincide que van a tener complicaciones tanto para carbohidratos como para grasas, y entonces pues tienes que irte al rango más alto de niveles de proteína para poder ayudarlos un poco a estos pacientes. Y sí se ven bastante diferencia ya al hacer sus planes de alimentación. También quisiera que recordemos,
este tipo de regulación, que es la regulación del apetito, que por supuesto también tiene una parte de control a través de sensores maestros, pero es importante porque es una de las que nos lleva a tener que encontrar las adaptaciones en el tiempo, ¿no? A algún problema como obesidad, que vamos a empezar a tener resistencia a la leptina, resistencia a la insulina y puede haber cambios en estas hormonas de la saciedad. Hay incluso ya ahorita muchas empresas tratando de estimular estas hormonas para que la gente se sienta con más saciedad y que también pueda, o al contrario, casi nunca pasa al revés, pero pudiera ser. Hay gente que nunca tiene hambre, pero incluso en un experimento en el Instituto Nacional de Nutrición, veíamos cómo había pacientes que desde que consumían un sándwich, un desayuno completo, a lo largo de 10, 15 minutos, ya tenían otra vez la hormona de producción de hambre. Entonces también llega a ser un problema que dices, es que yo tengo hambre. A veces no solo es una hambre psicológica, sino que sí puede haber este tipo de problemas. Y es muy importante que observemos si el paciente se siente con saciedad o si siempre tiene hambre. Y bueno, para tratar de complicar un poquito más el panorama, nada más quisiera que recordáramos lo que siempre repite el doctor Acosta, que tenemos 60 billones de células, pero tenemos de 5 a 10 veces más microorganismos. Entonces aquí es donde se ha vuelto todo esto un boom, porque todo se ha volteado hacia al microbioma, de inicio a la microbiota, porque a veces es como que tratamos de controlar todo lo que pertenece a nosotros, tratamos de aprender el funcionamiento de nuestras células, pero ¿qué pasa si nos ganan en número? La buena parte es que en realidad todos somos parte pues de un sistema que también toda nuestro microbioma pues quiere estar en coordinación con nosotros, entonces eso es bueno, vaya, pero también hay que tomar en cuenta que no solamente nuestro ADN es de origen pues nuestro, sino que también nuestras mitocondrias tienen ADN propio y que, bueno, tienen su propia regulación. Entonces, no es mi idea como complicarnos con muchos datos, que vaya, todo esto, todos aquí lo saben porque lo han estudiado mucho con el doctor, pero todas estas señales al final de cuenta nos están diciendo, ok, nuestro organismo está tratando de mantener su homeostasis de algún modo u otro, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a estar observando y qué podemos hacer al respecto? Em, Desde el punto de vista del desbalance energético, que es generalmente cuando vamos a tener un egreso, bueno, un egreso menor de energía y un ingreso mucho mayor, nosotros lo que podemos hacer en el consultorio, vamos a poder regular ciertas cosas, vamos a poder controlar la alimentación, vamos a poder tratar de darle al paciente unas ideas de actividad física y vamos a tener que estar muy atentos a los factores psicológicos y a los factores epigenéticos, por lo que les decía, cuando tenemos a alguien que está muy renuente a algo, pues puede ser que haya un factor psicológico muy, muy fuerte o que digo que va a ser parte incluso del epigenético todo esto, pero saber que ya incluso podemos pues también hacer algunos test genéticos, pero casi lo que más nos va a influir va a ser todo lo que vamos a poder controlar. En este aspecto, es muy fácil tener un desbalance energético porque las grasas tienen mucho más calorías que los carbohidratos. En nutrición, tratamos de hacer modelos de obesidad de manera individual con carbohidratos y no se logra. Se logra tener desbalances bioquímicos, pero no se logra subir de peso de más. Por lo mismo, porque no tiene suficientes calorías para hacernos acumular tanta grasa. Sí llega a haber en la parte abdominal
acumulación de grasa, pero como tal, un modelo típico no. Eh, Casi siempre vamos a tener en la vida real un modelo obviamente combinado, pero pues en investigación casi siempre se ven por separado y me parece siempre interesante ver que aunque no va a haber una ganancia de peso igual que con grasas, sí puede haber desbalances bioquímicos muy importantes. Por ejemplo, de igual modo ahí en el Instituto de Nutrición, alguna vez hicimos eh, un experimento con diferentes tipos de carbohidratos y desafortunadamente con fructosa se encontró que los animalitos se quedaban ciegos. Entonces, vaya, sí va a haber cosas importantes como tal por separado que hagan los carbohidratos, como pues hemos estado escuchando, pero para desbalancearnos realmente energéticamente, casi siempre pues va a ser un modelo combinado. Aquí ya, incluso han tenido cursos de esto, muchos de ustedes, pero bueno, para los que no, a mí me gustaría únicamente hacer la mención de que siempre decimos dieta, incluso lo puse en la otra diapositiva. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con dieta? La dieta es lo que consumimos habitualmente. Cuando vamos a hablar de un plan de alimentación o un régimen, ya sea para hacer algún cambio, es cuando vamos a estar pues ya acorde con el mismo lenguaje con el nutriólogo, porque dieta en realidad es lo que hacemos día a día, ¿ok? Y régimen alimenticio o un plan de alimentación va a ser cuando queremos hacer algún cambio como tal en nuestra alimentación. Y quisiera entonces que recordáramos, y los que no lo saben, que sepamos cuáles son realmente los cambios que debemos hacer en la alimentación, cuáles son las leyes por las que nos vamos a basar. La primera va a ser que la alimentación debe ser suficiente en la cantidad que nos garantice la energía y los nutrientes que vamos a requerir para nuestro organismo. Va a tener que ser variada, es decir, vamos a tener que incluso, pues, no solamente tener proteínas, carbohidratos, frutas, verduras, sino que también tenemos que utilizar diferentes técnicas culinarias, ¿no? Lo ideal a veces sería comer todo crudo, pero en el caso de ciertos alimentos que necesitan ser cocinados para no afectarnos, pues ahí es también donde vamos a tener que cumplir con eso. Y la dieta debe ser completa, es decir, todos los nutrientes, incluyendo vitaminas, minerales que sean necesarios para la persona en su edad y en demás. Y va a tener que ser equilibrada. Aquí es donde les decía que vamos a poder jugar con los porcentajes. Incluso podemos ahora encontrar que en la literatura a veces ya no se van en un 50 a 60% de carbohidratos, sino que puede ser menor incluso, de un 45, un 65, y lo único que vamos a tratar de siempre cuidar es que los azúcares simples, literal, el azúcar de la dieta, no esté incrementándose del 7% de este total de carbohidratos y vamos a poder jugar aquí igual. Va a ir variando, no hay todavía un consenso, pero incluso las proteínas podemos irnos hasta un 15% y en las grasas hasta un 35%, siempre y cuando no estemos pasándonos del 7% también de grasas saturadas como tal. Y esta dieta va a tener que ser adecuada tanto para nuestro género, si somos hombre o mujer, para nuestra edad y para nuestra talla, que nosotros lo llamamos así, la estatura, y el nivel de actividad física que estamos haciendo. Y bueno, ahí ya entramos también, ¿cuál es el estado fisiológico? ¿Tenemos además alguna enfermedad o qué está pasando con nuestro paciente? Y bueno, que sea inocua, es decir, que esté que no nos haga daño y que esté cocinada de manera adecuada. ¿Qué pasa ahora con la nutrigenómica, lo que decíamos? Hoy en día tenemos muchísima información de qué tipo de alimentos nos van a ayudar a dar algún cambio, por ejemplo, en la resistencia a la insulina, en la dislipidemia, en la obesidad abdominal, en la hipertensión. Pero sí quería poner esto para decirles honestamente que yo al inicio de mi carrera intenté encontrar magia en los alimentos. Intenté empezar a estudiar, por ejemplo, estudié la verdolaga
y hacíamos extractos de verdolaga y lográbamos tener el control del cáncer de mama en células normales no veíamos el mismo efecto, pero cuando tú tratas de llevar eso como tal a tu alimentación, se vuelve imposible, porque necesitarías 3 cubetas de verdolaga para alcanzar el efecto. Entonces, más que decir, vamos a ver qué alimentos eh, tienen un efecto importante, creo que lo más importante es lo que decíamos en las leyes de la alimentación, tratar que sea muy variada. Obviamente vamos a tener que ver al paciente a qué acceso tiene a los alimentos, pero lo más variada, yo siempre les digo, por eso me gusta es que se vea colorida, lo más colorida posible. Para el cálculo del gasto energético, la verdad es que hoy en día la nutrición no solamente como tal la hacemos los nutriólogos, la hacen ustedes en el consultorio y desafortunadamente la hace gente que no tiene ni idea de la salud, la hace algún entrenador en el gimnasio, la hace cualquier tipo de persona. Entonces, la verdad es que yo soy una nutrióloga que no está nada cerrada a decir, no, mándalo al nutriólogo. Creo que lo que podemos hacer en el consultorio es estarle buscando para personalizar a cada persona, pero ustedes como médicos, yo sé que ponen mucha atención a esto y bueno, quería mostrarles, por ejemplo, algunas aplicaciones que ya hay bastante importantes que son para nutriólogos, pero que les pueden a llevar un buen control de sus pacientes, eh, llevándonos a ver, ok, para este paciente, ¿cuál va a ser su tasa metabólica basal? ¿Cuál va a ser, digamos, o sea, en reposo? ¿Cuál va a ser, acuerdo a sus características? Y todo ya viene aquí precargado. Incluso les podemos hacer esta parte de actividad física y ya vienen las fórmulas, el efecto térmico de los alimentos. Sin embargo, igual, cuando haya un paciente muy renuente a esto, que es lo que generalmente hacemos, ya hay muchísimos otros test, como de ver exactamente cómo está la composición corporal de la persona, pero también tenemos ya muchísimo acceso a la calorimetría indirecta que nos puede decir de manera exacta este paciente cuánto requiere de manera basal y cuánto requiere en actividad física. Esto dándole al paciente, poniéndolo en un flujo constante de oxígeno y viendo cuánto CO2 produce para poder tener idea de cómo está metabolizando, incluso saber si este paciente en ese momento está metabolizando más grasas o más carbohidratos. Antes era muy difícil, era muy caro y ahora ya hay varias opciones. También si lo buscan así como test de calorimetría indirecta, pueden mandar a algún paciente que tenga muchísimo problema para bajar de peso y nos da una gran ayuda a esto. Hay unas preguntas importantes que yo considero. Ustedes, para que tengamos todo lo que mencioné, el tratamiento integral del paciente, pues ustedes tienen una super parte, ¿no? Que es saber cuáles son todos los laboratorios que se van a hacer, cómo se van a revisar. Y yo pensaría que también sería muy importante siempre que un paciente llegue, tratar de abordar estas preguntas generales, ¿no? Como cuáles son los hábitos de la persona, cuántas comidas está haciendo al día, si sus horarios son fijos, si no son fijos, dónde come, eh, vaya, qué alimentos consume. No saben a nosotros toda la vez que nos preguntan, ¿es verdad que esto es malo? O sea, siempre se está satanizando a un cierto tipo de alimento. Entonces, incluso cuando se hacen los estudios nutrigenéticos, pues te van a decir, vaya, esta persona a lo mejor no digiere bien la papa, ¿no? Pero va a ser un alimento o dos y en realidad si la dieta es variada nunca va a ser un problema como tal, a menos que esa persona todo el tiempo esté consumiendo diario ese alimento. Em, otro tipo de preguntas, por ejemplo, que si bebe agua, me ha pasado mucho que tú les preguntas, ¿bebe agua? Y dicen sí, pero a veces nunca beben agua simple, sino también solamente es agua de sabor. Entonces, tratar de orientarlos en ese aspecto, saber cómo piensan que deben, cuánta agua piensan deben consumir, cuánto están tomando al día, si toman refrescos, jugos. Ahora nos enfrentamos muchísimo a las bebidas que no tienen calorías.
y está bien, pero también hay muchísimos estudios ya donde se nota que nos afectan en la microbiota y de algunos que todavía se venden como Splenda, por ejemplo, que sí se ha asociado con tal vez que no te va a subir la glucosa por como tal, como si fuera azúcar, pero sí está haciendo que haya más resistencia a la insulina. Entonces, tratar de averiguar en cada consulta cuáles son los hábitos y si beben alcohol o no nuestros pacientes. También es muy importante saber lo que decíamos para poder identificar estas señales de si estamos señalando bien o no, pues va a ser muy básico saber cuál es su apetito y saciedad. Em, Hay preguntas que a lo mejor no van a ser tan fáciles hacérselas a cualquier persona, pero vaya, eso ya lo vamos a poder ir moderando. Em, por ejemplo, ¿se siente satisfecho después de comer? Tal vez no es una pregunta tan ruda, pero para alguien a lo mejor, y come por hambre o porque está aburrido, o de qué modo tratar de encontrar si hay algún problema psicológico o si más bien sí está habiendo un problema a regulación de la saciedad. También, bueno, los síntomas gastrointestinales, que sí son más comunes en consulta, pero todo esto pues nos puede dar muchísima idea de la microbiota y son cosas que a veces se nos olvida preguntar al paciente, pero que van a ser muy importantes para ubicar en qué punto se encuentra nuestro organismo. Y esta relación con la comida y el estado emocional. Es muy importante nosotros como nutriólogos preguntarles, ¿cuál es tu peso habitual? Muchas veces las personas que están muy obsesionadas con su peso y que van a tener trastornos de alimentación saben exactamente su peso, se pesan todos los días y saben alguna razón a la que asocian por qué está subiendo de peso. Algunas otras personas tal vez van a decir, ay, no sé, o sí, como mucho, pero más que nada las personas que están muy obsesionadas van a saber exactamente, según ellos, cuál es la causa. Si se pesan con mucha frecuencia, pues obviamente hay ahí algún problema y a lo mejor no le vamos a preguntar a cualquier paciente que si se sienten culpables después de comer, pero sí tratar de ir guiándolos para saber qué está pasando con el organismo y tratar de interpretar de alguna manera estas señales. Si a lo mejor vemos que no tiene ningún problema en estar pensando qué pasa con el peso, pero ha estado subiendo y bajando continuamente, pues ya podemos tener alguna idea también junto con laboratorios de saber qué está pasando con esta persona. Y una parte también que me gustaría que siempre tratáramos de recordar en la consulta es cuál es el estilo de vida de la persona y de sueño. ¿Cuántas horas está durmiendo? ¿Está expuesto a muchísimo estrés o no? ¿Fuma o no? ¿Hace actividad física o no? ¿Toma suplementos sí o no? La verdad es que parecen preguntas muy normales, pero cuando yo estaba en la carrera de nutrición ya hace un rato, me tocó alguna vez quedarme sola en la consulta de nutrición. Generalmente entrábamos cuando estábamos estudiando con una nutrióloga o entrábamos con algún doctor a dar recomendaciones. Pero a mí me impactó muchísimo una señora que ya había pasado a todos los médicos posibles y decían, Dios mío, ahí viene otra vez esta señora. La cosa está en que nadie nunca le había preguntado qué le pasaba en vida. Y como yo soy muy platicona, pues me enteré que esta persona se le habían muerto varios familiares un año tras otro, se había quedado sin trabajo y le habían pasado muchísimas cosas. Entonces tenía diarrea continua, pero estaba dada más que nada por este estrés y a veces no hablamos con los pacientes suficiente sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría mucho que siempre tratemos de tener por ahí esto. También, pues, comentarles lo importante que es para nosotros como nutriólogos saber la frecuencia de consumo de alimentos, porque nos da una idea de a qué tiene disponibilidad el paciente o de qué alimentos no le gustan o no come, o si tiene alguna idea preconcebida sobre algún tipo de alimento. Y no olvidar también que parte de las señales que nos van a dar nuestro cuerpo, si no estamos consumiendo de manera correcta la energía que requerimos o una variedad suficiente de alimentos, pues vamos a estar presentando deficiencias tanto de vitaminas como de minerales, ¿no? Y tratar de tener siempre presente, ok, a lo mejor el paciente fue para otra cosa a la consulta, pero
voy a checar rápidamente cómo está su cabello, sus uñas, cómo se ven, ¿no? Sus encías. Siempre tratar de dar una revisión para tener una idea de alguna otra señal que el cuerpo nos quiera dar y no tengamos a simple vista. Em, en los tipos de nutrimentos los pongo solamente para recordarnos que es muy importante cuando estamos hablando con un paciente sobre qué comió, saber si sí saben cuáles son los tipos de alimentos, porque muchas veces no lo saben. Es lo más común, a veces llega un paciente y te dice, no, pero yo solo como cacahuates, que es lo que se escucha que es bueno, ¿no? Tienen grasas buenas, ya llegamos a esos niveles. La cosa está en que incluso si es el cacahuate por sí solo, en la cantidad que no es adecuada, en una cantidad pues excesiva y que es muy fácil hacerlo con cacahuates, pues nos va a estar dando muchísimas calorías que decíamos de las grasas que tienen 9 kilocalorías por gramo. Entonces, hay que hablar con ellos para ver si tienen buena idea de en qué cantidad se deben de consumir y de qué tipo de macronutrientes tienen. Por ejemplo, al tener unas leguminosas, muchos no sabemos que también nos están otorgando proteínas y no solo carbohidratos. Y de igual modo, estamos comiendo proteína, pero hay proteínas que tienen muchísima grasa. Entonces, es importante darles a entender que no todos los alimentos contienen lo mismo, incluso si son cacahuates, por ejemplo, decir, este es un cacahuate japonés, es lo que como, ok, pero ¿cuál es esa capa de la que está recubierta el cacahuate? ¿Qué tiene, no? Tú piensas que no comes carbohidratos y ahí tienes los carbohidratos. Entonces, creo que no es satanizar, por eso me gusta el plato del bien comer, porque aquí incluso nos pone los alimentos mexicanos, nos pone tamales, nos pone tacos. Creo que solo es decirle al paciente, no hay alimentos buenos o malos, solo hay que poder saber qué tipo de energía requerimos nosotros para nuestras actividades, nuestra edad y demás, como decíamos, y variarla y no hacer siempre, digamos, lo mismo. No voy a comer porque viene el plato del bien comer tamal, no lo voy a comer todos los días. Y bueno, también en este caso, creo que es muy importante ahora ya que tenemos a la mano muchas aplicaciones, no solamente para el profesional de la salud, sino para los pacientes. Por ahí en alguna plática llegaba a escuchar como, ok, coma medio balanceado, coma frutas y verduras, o incluso una vez un doctor le dijo a mi mamá, mire, si come mole de olla todos los días, estamos bien, porque ahí tiene sus verduritas, tiene su carnita, está perfecto. Entonces, no debe ser tan difícil, pero si hoy nos acercamos a las aplicaciones, que incluso el IMSS tiene un calculador de calorías, podemos decirle a nuestro paciente, mira, a lo mejor yo te estoy diciendo, requieres tu 1600 calorías de esta proporción y más o menos pueden ir aprendiendo cuáles son los alimentos y a calcularlos con base en estas aplicaciones que son bastante útiles. Otro punto que creo muy importante para la consulta es medir la circunferencia de cintura. Ya se ha aceptado que no necesitamos medir los dos, la cintura y la cadera, sino que con el índice de la medida de la cintura, con eso vamos a tener resultados muy buenos para saber si el paciente, incluso si tiene un peso adecuado, está acumulando grasa en la parte abdominal, que es pues donde están todos nuestros órganos que no queremos que estén llenos de grasa. Entonces, incluso, pues ya podemos omitir, vaya, algunos aparatos de peso con bioimpedancia, han hecho cálculos y te puede dar un buen signo medir la cintura. Entonces, pues no quería dejar esta oportunidad como para decir, oigan, es súper bueno si podemos medirlo y aunque aquí hay variación de qué se considera el correcto, aquí en el IMSS lo están manejando como que normal es de 80 centímetros o menos y más de 80 ya vamos a tener un riesgo. Algunos lo manejan como si es más de 82, pero bueno, ya ustedes con todos los otros datos en la consulta lo pueden manejar, pero creo que es muy, muy buen método para que lo midamos.
siempre en consulta. Y bueno, aquí ya en el IMSS vienen incluso para que las personas solas lo midan y les explica cómo. Y y bueno, quería pasar un poquito a qué pasa ahora con, en la clase pasada estuvimos viendo que ya hay muchos términos nuevos y a mí me ha impactado mucho hasta dónde estamos llegando con la alimentación y ya cómo se está abordando el, el tener una salud adecuada. A través de la microbiota, estamos ahora teniendo esta nueva dieta, que no sé si la han escuchado, que se llama dieta psicobiótica. Esta dieta psicobiótica va a ser una dieta que va a ser un plan de nutrición especializado para mejorar la salud mental de nuestros pacientes. Aquí podemos caer un poquito en lo que decíamos de no estar exagerando con cierto tipo del consumo de cierto tipo de alimento, porque estas dietas lo que están favoreciendo es no solamente consumir prebióticos, sino también probióticos en la alimentación, que pues los hemos tenido mucho, como por ejemplo lo que algunos le dicen kéfir o le decimos búlgaros, que nos va a estar dando lactobacilos, pero también muchos productos fermentados, como el kimchi, que es esta col asiática que nos va a estar dando probióticos. Entonces, al final todo nos está llevando a seguir por la línea de los probióticos, pero también hay que tener mucho cuidado porque los pacientes, como sí piensan que existen alimentos totalmente mágicos, pueden estar dejando de consumir otros alimentos importantes y yéndonos completamente a lo otro. Pero hay muchos estudios, incluso en el INMEGEN, sobre estas dietas psicobióticas, porque sí se ve un factor muy importante agregando estos probióticos de fermentados adecuadamente en la dieta y el cambio es bastante importante en la salud mental de los pacientes. Y bueno, quisiera terminar ahorita con otro término que no sé si han escuchado, que es la ortorexia. Ortos, que proviene de correcto, y orexis, de apetito. Esto es que ahora como tenemos tanta información en las redes de que tenemos que comer bien y de qué es comer bien, y de todos estos profesionales, como les decía, que no necesariamente son de la salud, que están dando planes de alimentación a diestra y siniestra, están recomendando permanentemente, por ejemplo, tener dietas cetogénicas y demás, se ha hecho esta preocupación excesiva por lo que estoy comiendo, más que por comer por un placer y por una necesidad de comer. Entonces, creo que hay que poder saberlo para que podamos identificar también a estas personas que llegan al consultorio totalmente preocupadas de, pero estoy haciendo mal esto, ¿cómo debo de comer? No debo comer esto, esto es malo. Entonces ya no están disfrutando la vida y de verdad es una gran cantidad de personas. Incluso en el consultorio es muy común cuando tenemos cerca deportistas o maestros de alguna disciplina como yoga que no comen, básicamente. Tenemos que más bien los nutriólogos obligarlos a que coman un poco más para que vean que no hay ningún miedo en dejar de comer y que más bien están acumulando grasa en su organismo porque su organismo no sabe si van a tener comida o no al día siguiente. Entonces, obviamente son personas que también llegan a tener episodios de atracones porque de repente pues ya no pueden más con este ciclo de estar comiendo únicamente lo que piensan que es sano. Y hay un término nuevo que no necesariamente viene de ninguna raíz, sino que es la pregorexia. La pregorexia es este trastorno de la alimentación que se ha reconocido ahora, que es una mezcla entre la palabra en inglés pregnancy, de embarazo, y anorexia, y realmente no son datos formales, pero este trastorno se observa en las mujeres embarazadas que hacen todo lo que puedan, comen de menos, hacen dietas extremas y mucho ejercicio que no necesariamente hacían, a veces sí, a veces no, desde antes de estar embarazadas,
todo con tal de mantener su figura. Em, Hay un 23.4% de mujeres embarazadas que se menciona que van a tener algún tipo de preocupación, al menos preocupación por aumentar de peso y por su figura. Y datos que no son oficiales tampoco de pregorexia, están hablando de un 7.6%, pero bueno, son términos que se empiezan a escuchar nuevos y la verdad es que son cosas que los pacientes normalmente ocultan. Y por último, hablamos ahorita de un montón de cosas que es difícil integrar, eh, pero que todos, bueno, vaya, ya sabíamos, o quería darles mi impresión del lado de nutrición, pero al final de cuentas siempre estamos actuando con recomendaciones generales para los medicamentos, recomendaciones generales que tenemos cierto rango para los nutrimentos. Pero quisiera que no olvidemos que una parte de la población somos normorespondedores y una parte de la población vamos a ser hiperrespondedores y otros vamos a ser hiporrespondedores. Entonces, siempre todo lo que hagamos, básicamente tenemos que estar muy siempre pendientes de las señales que está dando el paciente y bueno, esto también, por ejemplo, alguna vez, una anécdota rapidísima para terminar ahí en nutrición, hicieron un estudio en donde llegaban personas y les preguntaban cuánto que consumían de colesterol. Teníamos una frecuencia de huevos, de todo, de que si come camarones o no, para tener una idea de su consumo de colesterol. Y tenía un señor que comía 5 huevos al día y tenía el colesterol ligeramente elevado. Pero entonces este señor fue, llegó al estudio y le dijeron, señor, pues mire, lo único que tiene que hacer es comer menos huevos, ¿no? Coma menos, quédese en 2 piezas, tres piezas al día, pero no coma más porque su colesterol está elevado, ¿no? Y entonces eso hizo el señor y después regresó al estudio a la siguiente fase y traía el colesterol muchísimo más alto. ¿Qué pasó entonces? Fue como, señor, coma 7 huevos ahora. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, el señor tenía un polimorfismo específico y eso hacía que que menos colesterol de la dieta y menos colesterol endógeno produciera y necesitara más consumirlo en la dieta. Pero bueno, únicamente para que nos quedemos con eso en mente, de que no va a ser lo mismo para todos y tratar de siempre poner esa huellita de los nutriólogos porque realmente necesitamos mucha ayuda de su parte para contrarrestar a todas las personas que se están dedicando a dar consejos sobre nutrición y ni siquiera son médicos, ni nutriólogos, ni enfermeros, ni nadie del área de salud. Y bueno, pues por mi parte es todo. Esta frase de Rumi que dice que todo, que lo que amas sea lo que haces, básicamente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Si me ayudan a quitar la presentación, por favor. Y bueno, creo que hay muchísimas cosas que abordar, pero bueno, te están felicitando, doctora. Me gustaría en lo que me pueden volver a poner el cuestionario, colegas. Vamos a volver a poner el cuestionario que pusimos al principio. Tal vez algunos de ustedes entraron después. Si lo puedes poner, Laurita, si eres tan amable, y si pueden contestarlo para ver más o menos esta preocupación que siempre tenemos para que cada una de estas sesiones sea de mucha utilidad para ustedes. En lo que nos lo ponen, por favor, en el chat, hay algunas preguntas, si pudieras respondernos, doctora. El doctor Sí. Garza nos dice, en relación a dieta colorida, frutos y vegetales, ¿qué opinas sobre el efecto negativo y tóxico del uso de fertilizantes, fungicidas, pesticidas, agroquímicos en nuestro organismo sobre la microbiota? Y después más adelante pone que si esto tiene algún impacto también en los genes. Híjoles, qué pregunta tan buena y tan difícil de contestar. La verdad es que es bien complicado estar pendientes de todo, sobre todo de lo que no podemos controlar. Em,
por supuesto que afecta, por supuesto que si tenemos un alimento orgánico, pues va a ser mucho mejor que estar agregando a nuestro sistema químicos que no deberían de estar ahí. Sin embargo, em, de verdad que es muy complicado, sobre todo cuando no todos los pacientes pueden estar consumiendo los productos orgánicos y sobre todo cuando la verdad en nuestro país no sabemos en realidad si un producto que dice que es orgánico en realidad lo es. Lo único que tú requieres para hacer un producto orgánico es cumplir al inicio con algunas condiciones y después al final tú puedes seguir haciendo tus cultivos y le pones algo y nadie va a estar yéndote a revisar. Entonces, siempre va a haber químicos porque ya no tenemos además los sistemas tradicionales de cultivo de antes, donde se veía qué cultivos podían coadyuvarse, ¿no? Si cierto cultivo te estaba dando más, no sé, producción de magnesio, ¿cuál otro podía utilizarlo para que haya menos bichos dañinos? Pero esto está complicado. O sea, sí es importante, es muy importante para la microbiota, pero yo lo que haría sería pensar en tratar de lavar lo mejor que se pueda nuestro alimento y consumirlo, porque es más dañino no estar consumiendo todos los beneficios que te van a estar dando las frutas y las verduras a estar tratando de controlar todo lo que viene para su producción. Pero vaya, de que hay ese problema lo hay, pero bueno, tratemos de lavarlos bien y obviamente que cuando se pueda, los afortunados que ya también llegan a cultivar en su casa, pues es muy bonito, yo lo hago, pero vaya, creo que si nos desviamos muchísimo en ese problema, no vamos a saber qué comer como muchos pacientes de los que están teniendo estos problemas de ortorexia incluso, ¿no? Muy bien, y esto es parte también de la epigenética, ¿no? Y de todos los factores externos que nos afectan, y claro que afectan a la condición de la expresión genética y a los mismos Sí. genes en el mediano y largo plazo, sin lugar a dudas. Nos pregunta, esa pregunta es muy de nutrición, en resistencia a insulina, nos dice, ¿se puede comer papa cocinada un día anterior? No entiendo mucho la relación, no, tal vez tú la sabes, pero no sé. Sí, llega a haber ahora mucha información sobre los almidones modificados y resistentes y las papas, sobre todo cuando están verdes, tienen muchos componentes antinutricios. Ya que están cocinadas, la verdad es que te ayudan a que se pueda digerir un poquito más, pero ha habido datos en que dicen, ¿saben qué? No lo consuman porque puede ser tóxico, pero la mayoría de los estudios no muestra que haya ningún problema. Entonces, vaya, hay gente que incluso con el arroz también lo dicen que puede ser tóxico, pero pues toda la gente que conozco siempre tiene el arroz en el refrigerador, lo recalienta y vaya, logramos metabolizarlo bien. Muy bien. Otra pregunta que, bueno, ya hemos hablado aquí, si quieres ahondar un poco, es acerca de las dietas cetogénicas. Eh, ¿Por cuánto tiempo serían recomendadas? Miren, yo tengo una visión particular de las dietas cetogénicas. A mí me gustan mucho cuando son por un mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque este tipo de dietas nos pueden ayudar a reactivar sistemas que tenemos naturalmente en nuestro organismo, vaya, o sea, esto es natural, nuestro metabolismo lo tiene y si lo hacemos para reactivar un poco el metabolismo, siento que ayuda muchísimo después, sobre todo cuando tienes algún paciente que estuvo haciendo muchos otros planes de alimentación, donde solo consumía cierto tipo de alimento, piña, vaya, o que ha subido mucho y bajado de peso. Nos ayuda mucho para cuando tenemos esa renuencia a bajar de peso,
nos ayuda bastante a sacarlos del mismo set point que decíamos, de su peso, ayuda muchísimo. Pero pues sí, ahorita hay muchas personas en las redes que lo manejan ya como una forma de vida. Lo que se ha visto es que a la larga sí logran adaptarse. Incluso se han hecho estudios en deportistas donde pues al principio si tú pones a alguien en cetogénesis y va a estar haciendo algún ejercicio aeróbico, va a ser imposible que lo logre hacer, pero hay ya deportistas que viven en cetosis y que logran adaptarlo. La verdad es que la nutrición es de muchísimas modas y a veces parece que ya sabemos cuál es la verdad de las cosas, pero la verdad es que no. Es como a mí me llegaba una paciente y me dice, oye, volvemos a los huevos, porque se me ocurrió ahorita. ¿Qué pasa si yo como 4 huevos al día? ¿Está mal? No, o sea, si nuestro cuerpo nos da las señales correctas, nos vemos bien, nos sentimos bien, el laboratorio con nuestro médico, todo se ve de acorde, pues podemos seguir haciendo chequeos, pero eso es básico. Incluso, aunque sea un mito, hay gente que puede fumar toda su vida y nunca le pasa nada. Y hay alguien que está en la oficina y en algún momento huele el cigarro de sus compañeros y ya va a tener un problema por esto. Creo que pasa lo mismo con la alimentación. Hay que tratar de mantenernos haciendo lo mejor que se pueda. Y yo no me negaría, por ejemplo, si un paciente me dice, oye, ¿me ayudas a entrar a cetosis? Estoy bien, ok, te ayudo a hacerlo de manera balanceada, porque un problema con las dietas cetogénicas es como, ok, voy a comer grasa entonces, y proteína en segundo lugar, ¿no? Pero entonces como solamente chicharrón, ¿no? Porque es grasa. Entonces sí hay que tratarlos a que tengan un balance correcto de grasas, al menos, y tenerlos en seguimiento para que no pase más de 2, 3 meses en cetosis. Aquí a este respecto, fíjate, doctora, que eh, yo parto de un pensamiento que se da dentro de una lógica muy, muy austera, y que es que los extremos siempre van a ser malos. Y no me gusta utilizar la palabra siempre ni nunca, pero los extremos siempre van a ser malos. Yo no estoy de acuerdo en nada con la dieta cetogénica. Eh, en lo que a mí corresponde y en el entendimiento de que el páncreas graso y el hígado graso son la base esencial de los trastornos metabólicos relacionados con estos órganos y todo lo demás, con los receptores a insulina y todo esto, a mí me parece, a mí en lo personal, muy irresponsable el que a las personas se les dé una dieta cetogénica y que vayamos contra natura, como bien lo dices, a generarles una cetosis. Pero más allá de eso, estoy muy en contra porque no conozco una persona, una sola en toda mi vida que con la dieta cetogénica no haya tenido el rebote. Una sola, ¿eh? Todos rebotan, todos. Bajan espectacularmente de peso, primero de agua y luego porque los metes en cetosis, y después otra vez viene el rebote. ¿Por qué? Porque le dimos al traste con su organismo, con su metabolismo. Y lo que nosotros estamos buscando como médicos es que el metabolismo sea óptimo, precisamente, y no que nosotros ayudemos al organismo a descomponerse más. Y claro que el organismo en algún momento va a buscar compensarse, lo sabemos, e incluso hasta adaptarse, lo que no quiere decir que sea correcto. Lo óptimo es que no tengamos nosotros un hígado graso avanzado, que no tengamos un páncreas graso y que tengamos una dieta, como bien lo mencionaste, que sea totalmente equilibrada. Ahora, estos son puntos de vista solamente, ¿no? Es Sí. respetable cuando los doctores quieren de la dieta cetogénica. Cuando me preguntan, les digo, olvídenlo, eso les va a funcionar a corto plazo, va a rebotar el paciente y desde el punto de vista fisiológico estricto, le están generando un daño a ese paciente, ningún beneficio. Busquen tener otro tipo de estrategias en donde el paciente tenga conciencia, y ya lo dijimos, hay personas, somos únicos y no podemos
a darle una sola tipo de dieta a todo el mundo, ¿no? También, ¿te acuerdas cuando estuvo la dieta del huevo, precisamente? Que la gente Claro. comía puro huevo todo el día, ¿no? Y bajaban de peso, ¿no? Entonces decías, bueno, y como dices, hay modas y hay modas y hay modas, ¿no? Yo sí confluyo mucho más con la educación, con todo lo que hablaste extraordinariamente hacia el paciente, la mejor manera de que uno pueda mantenerse óptimo. Ya cuando dijiste 80 centímetros, tenemos riesgo cardiovascular, dije, no, pues el 90%, 95% de los mexicanos estamos en riesgo cardiovascular, ¿no? Y entonces hay que cuidarlo. Pero es solamente Sí, un punto de vista diferente, nada más. sí. Eh, eh, es todo, ¿no? Sí, siempre hemos tenido ese punto en nosotros, pero por ejemplo, para pacientes que tienen en algún momento resistencia a la insulina y si van bien acompañados y los cambias a un plan de alimentación adecuado de la manera correcta, no se da ese rebote y sí te puede ayudar a sacar únicamente de ese como escalón a pacientes que sí están em, muy resistentes a cambiar de peso, pero obviamente tiene que ser muy acompañado para que sepan cómo regresar, porque si llegas al otro día de una dieta cetogénica a la normalidad, es cuando pasa eso, pero vaya, no, en el consultorio, cuando lo he llegado a hacer por una estrategia así, ha funcionado bien, pero nunca a la larga, obviamente, porque no sería tampoco algo que yo recomendaría, ¿no? Solamente en esos casos, incluso hay pacientes que tienen, por ejemplo, epilepsia, que pues es la manera, ¿no? De estarlos controlando. Y vaya, hay que saber utilizarlos como herramientas de repente, pero como decimos, siempre, al final, no va a haber nada mágico, siempre vamos a tener que aprender a comer balanceadamente, es lo único. Totalmente de acuerdo. Ujú. Muy bien, hay aquí otra pregunta acerca de, antes de pasar los cuestionarios, nos pregunta la doctora Ana Patricia Iñiguez, ¿cómo solicitamos estos estudios que mencionaste acerca del polimorfismo? Y si los realizan aquí en México o no, y Sí, más o menos qué costo tienen, ¿no? Si es que se puede saber. Mire, ahorita, yo cuando tenía mi consultorio que hacía esos estudios, estaban alrededor de 3,000 pesos. Ahorita, la verdad, no sé exactamente en cuánto salen, pero antes había uno o dos laboratorios que lo hacían. Ahora hay muchísimos. Si ustedes buscan así en Google, algunos de los que puse ahí, literalmente lo hice así. Puse en Google eh, estudio de polimorfismos en Ciudad de México y les van a salir varias opciones. Va a haber algunos que manden la muestra a Estados Unidos, como lo hacen, por ejemplo, los que hacen para ver tu huella genética, de dónde vienes y demás. Algunos los mandan incluso a Europa, pero hay laboratorios aquí en México que lo hacen. Vaya, poniéndole así en internet salen facilísimo, ¿eh? Sí, ya hay muchos. Si no, de todas maneras, con todo gusto yo les puedo poner después con el laboratorio que yo he hecho los estudios y son bastante buenos y nunca tuve ningún problema. Te mandan el aplicador y llegan ellos también por él a tu domicilio y son muy buenos en tiempos, muy formales en todo. Si quieren, se los paso después. Muy bien, bueno, hay muchísimas felicitaciones, ya las verás. Hay una pregunta que es importante, ¿cuándo llega Metabiox? Ya está en barco, me avisaron ayer, está programado para llegar la última semana de junio, entonces, bueno, les pido un poquito más de paciencia. Estamos buscando qué estrategias hacer para no tener estos back orders que son terribles para todos nosotros. Y estamos ya en pláticas con Japón. Yo espero viajar próximamente para allá. Y bueno, buscaremos también a aquellos que han estado comprando en preventa, dar una compensación por este gap que hubo con el barco, que cambiaron el itinerario. Perdón por hablar de estas cosas. Si nos vamos a los cuestionarios, Laurita, para ir cerrando la sesión, agradeciendo muchísimo su asistencia. Están preguntando, Laurita, ¿cómo pueden volver a ver la plática?
Ya nos lo han dicho en otros casos. Aquí están las grabaciones, a lo mejor nos pueden ver en el canal de YouTube de Alianza Médica, allá está ahí. Y le dan clic y ahí pueden verlas, ya está resuelto. Gracias, Laurita. Podemos ver, nada más para cerrar, el cuestionario inicial, primero, Laurita. Esto fue la primera, si algo estoy mal, abres tu micrófono y me corriges, Laurita. Esto fue la pregunta las mismas preguntas se hicieron al principio y al final. Estas son las del principio, ¿verdad, Lau? Sí, doctor. Ok, entonces, ¿qué es un sensor maestro en el contexto del balance energético? La mayoría puso la respuesta C. Tú, doctora, eres la experta, creo que es la correcta. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, Muy de bien, acuerdo. vamos a la siguiente. Esto te habla de un grupo que, que está versado en el asunto, ¿eh? Que es de Alianza Médica. Es de Alianza Médica. ¿Qué son las Ujú, bioseñales en el contexto del balance energético? La mayoría del grupo pusieron la respuesta C. ¿Es correcto? sí, es ¿Sí? correcto. Bien, Ajá. muy bien. Espero que no haya cambiado al final. Imagínate que sea menos, ¿no? El porcentaje. El que sigue, por favor. Y la tercera, ¿qué caracteriza una dieta psicobiótica? Bueno, aquí hubo un poquito, este, pero la mayoría, digo el 70%, y ya explicó la doctora esta dieta psicobiótica que tiene que ver más con prebióticos, probióticos y el impacto que tiene el sistema digestivo con, Ujú, con el cerebro. Ahorita cerraré haciendo un comentario muy interesante acerca de lo que dijo también sobre los pensamientos, ¿no? Que lo dijo ella, puede sonar esotérico, no, no es esotérico, es megacientífico, eso se los firmo. Nada más que nos da todavía un poquito de miedo decir, es súper científico, súper científico. Ahorita les doy un ejemplo. Vemos ahora las respuestas, las mismas preguntas, Laurita, pero al final las respuestas para ver. Y ahí está, pues se mantuvo prácticamente igual, ¿sí? La pregunta número uno, sensor maestro, que es un término, suena hasta romántico, así como poético, me gustó mucho. Sobre esto de los sensores maestros, la doctora Natalia ha trabajado y está trabajando con Sirtuina 7. Un servidor ha estado trabajando ya por casi 10 años con Sirtuina 1, que al final pertenecen al mismo grupo de enzimas o de genes, dependiendo cómo se comporten, y se le habla, por lo menos a la sirtuina 1, como el gen de la longevidad. Entonces, ya hemos hablado de eso también cuando hemos tocado el tema de los metabióticos. ¿La que sigue? Muchas gracias a todos los que han respondido. Igualmente, ¿sí? Muy bien, se mantuvieron, muy bien. ¿La que sigue? Y bueno, aquí pues más o menos, no, sí creció, sí subió el concepto de lo que es la dieta psicobiótica. ujú, Ya hemos hablado aquí de la dieta metabiogénica, que tiene que ver mucho con la psicobiótica, ¿no? En donde lo que buscamos es que la persona ingiera alimentos que potencialicen su microbiota. Entonces, es otro tipo de dieta, igual todo debe adaptarse dependiendo del paciente. Muchas gracias, Laurita. Y bueno, nada más para terminar, eh, el asunto de los pensamientos es un asunto increíble en el sentido de cómo hoy día se está rompiendo esa inercia de una ciencia dura, rígida, ujú. en donde yo nunca entendí jamás que se separe la mente del cuerpo. Cuando la mente pues, pertenece al cerebro y al cuerpo y a todo lo que nos rodea, ¿no? El doctor Bruce Lipton quizás sea el más versado en el tema, él está en la Universidad de Ujú, Stanford. Tiene un libro muy bueno que se llama La biología de la creencia, ¿sí? ujú, Es buenísimo. Y tiene otro libro sobre epigenética, es uno de los grandes versados en la epigenética. No recuerdo el nombre del libro, no sé si la epigenética, el impacto de la epigenética o algo así, pero ahí claramente el doctor Lipston nos marca
cómo es que los pensamientos influyen mucho, olvídense, en nuestra alimentación, en nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos. Y desde el punto de vista neurobiológico, hoy día, con todo lo que sabemos, pues es bien fácil el poder ya ni siquiera defender, sino explicar de qué manera los pensamientos influyen en nuestra vida. Es muy claro que los pensamientos son energía, ¿sí? Y las emociones son vibración. Y los pensamientos nos llevan a las emociones. Em, Existen estudios en donde ya se ha demostrado que precisamente el doctor Lipston también lo hizo, que una célula normal anda vibrando entre los 100 a los 300 megahertz, dependiendo de qué parte del cuerpo sea. Pero lo que sí también identificó es que una célula con cáncer vibra a menos de 30 megahertz. ¿Qué quiere decir esto? Hertz, perdón, hertz, no megahertz, hertz. ¿Qué quiere decir esto? Que volvemos al punto donde al inicio les comentaba que vamos a llegar a la medicina atómica y subatómica y de las partículas elementales, en donde los pensamientos como tal, si yo tengo un pensamiento que es negativo y hay un montón de información especialmente con resonancia magnética por emisión de positrones funcional, se ve claramente cómo se activan a través de colores que se ven en la pantalla ciertas áreas del cerebro con pensamientos negativos. Y cuando se toman las muestras de sangre para ver qué es lo que sucede, especialmente con nuestro sistema inmune, inmediatamente se ve que hay una disminución y alteración del sistema inmune. Entonces se demuestra tanto en la sangre como visualmente en estos estudios que se hacen por emisión de positrones. Y por otro lado, es una lógica el que un pensamiento negativo nos lleva a liberar hormonas como pueden ser la noradrenalina y ni se diga el cortisol. Y esto obviamente genera una alteración que es multisistémica. ¿Por qué? Porque sabemos que en esas condiciones elevadas el organismo puede caer incluso en una disfunción multisistémica y sobre todo cuando se da en procesos que son no solo de corto, sino de mediano y largo plazo. El tema de la alimentación, el tema del sobrepeso, el tema de la obesidad está íntimamente ligada con nuestra mente y nuestros pensamientos. Ya sea porque nos queremos ver bien y nos queremos sentir bien físicamente, o ya sea por alguna enfermedad donde requerimos nosotros el control de peso. Cualquiera que sea, nuestros pensamientos están ahí presentes y nuestras emociones están también ahí presentes. Y todo esto está relacionado, por supuesto, con esta homoentropía de la cual hablaba la doctora, en donde la epigenética se manifiesta a través del orden del caos del universo que nos rodea. Y ahora que sabemos que los metabolitos bacterianos como son bioseñales que están fuera del cuerpo y que son volátiles por parte de las bacterias y que se comunican a través de la piel y específicamente las terminaciones nerviosas libres y de ahí hasta el cerebro y de ahí hacia todo el organismo, por supuesto que esta comunicación entrópica con la homeostasis del cuerpo, que pretende estar todo el tiempo buscando cómo estar en un equilibrio y que esto se logra a través de la microbiota, el microbioma y la comunicación de los mismos, a través de los metabolitos con la mitocondria, la respiración mitocondrial, tratar de disminuir lo más posible el estrés oxidativo y de ahí la comunicación de expresión genética y después genética con el núcleo. Entonces, sí es un hecho, queridos colegas, que la mente juega un papel fundamental en nuestros procesos de salud, enfermedad, en nuestros procesos del día a día y que como médicos y metabiomédicos tenemos que tener siempre presente, siempre, ante cualquier patología
que presente alguno de nuestros pacientes o alguna persona que llegue a consultarnos, el indagar de manera sutil, de manera elegante, en una conversación clínica motivacional, qué está pasando con su vida. Es bien importante saberlo para que partiendo de ahí podamos nosotros entonces, primero como médicos, tratar de contener a esa persona y en lo que nosotros tengamos y estudiemos, poder ayudarle en el control de sus pensamientos y si ya es un asunto serio, pues definitivamente mandarlos con algún terapeuta, con un psicólogo o si lo requieren ya con un especialista y requieren medicamentos con un psiquiatra. La pérdida del sentido del placer por las cosas, la adenonia, si es correcto, corríjanme, alguien por ahí, casi estoy seguro que ese es el término, es terrible. Es terrible que no podamos nosotros, como decía ahorita la doctora, el término es ortorexia, doctora. Sí. El que dijiste al final, sí, Sí. ortorexia. Ujú. Eh, el que nosotros perdamos de vista eh, la, la bendición de poder primero tener un alimento, el poder verlo, olfatearlo, degustarlo, y saber que eso está ayudando a nuestro cuerpo y que estemos más preocupados por lo que debemos o no debemos comer, pues es una condición que es verdaderamente terrible y que tiene que ver precisamente con nuestro estado mental. Así es que el poder analizar estas dos caras de la moneda en una ciencia dura, en una ciencia pura, en una ciencia como la que nos presentó la doctora en la primera parte, y después conectarlo con nuestra práctica clínica, y después conectarlo con este eje maravilloso de cuerpo, mente, espíritu y epigenética, es decir, la entropía con la relación con la homeostasis del cuerpo, nos hace entonces ver la medicina de una manera diferente y por supuesto llevarnos a un punto mucho más exitoso. Aprovecho para decirles que estamos en las etapas finales de la conformación del programa académico de Medical Coaching, de coaching para médicos, que ya tuvimos hace como un mes la sesión, en donde hablaremos de todos estos y muchos otros más conceptos, no solamente biológicos y médicos, sino también, voy a decirlo, médicos epigenéticos, afuera, toda la parte legal, toda la parte financiera, toda la parte mercadología, toda la parte del poder tener una conversación adecuada y saber cómo expresar las cosas con los pacientes para que podamos vivir juntos esa experiencia. Hoy me escribió el doctor Toñito, que le digo, el doctor Antonio Vázquez de Querétaro, y dice, fíjate que ahora que te escuché hablar del medical coaching, me remontaste hace 10 15 años cuando juntos con Alianza Médica hicimos el programa Médico Transforma. Decía, tal vez estábamos demasiado avanzados entonces para poder hablar de esos temas. Creo que hoy es un momento idóneo para que los médicos que están saliendo de la carrera y los que ya tenemos tiempo practicando podamos tener una nueva conceptualización de lo que implica esta, la más hermosa de las profesiones. De tal manera que muchas gracias, doctora, muchas felicidades. Complejísimo en tan poco tiempo hablar de temas que te han llevado décadas de estudio y de práctica clínica. Y bueno, pues como siempre, un honor que seas partícipe de Alianza Médica desde hace un montón de años y hoy que estés tan activa con nosotros, pues es un verdadero gusto. No sé si quieres No. despedirte de este maravilloso auditorio y nos veremos para la próxima sesión. Adelante. Sí, no, pues es un placer, la verdad. Sí dije yo ahí muy tímidamente lo de los pensamientos, pero siempre me ha apasionado cómo incluso una emoción se puede captar eh, en moléculas del agua, ¿no? Y pues al final de cuentas somos agua, ¿no? La mayor parte de nuestra composición es agua y qué bonito estar en un lugar donde siempre son
médicos tan abiertos y tan empáticos y lindos. Y el doctor sabe que hace poquito me pasó una experiencia médica muy difícil con mi hermano y que tuvo a su bebé. Y por eso más me anima a ser parte y estar siempre aquí cerca de médicos como ustedes, porque se dice fácil, pero de verdad que hay cosas horribles que están pasando allá afuera y a mí me pone muy, 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 muy contenta siempre estar aquí, teniendo este contacto con médicos que de verdad son otro nivel, no por echarles flores, pero les agradezco haberme puesto atención y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Así es, anedonia, la pérdida de placer de las cosas que normalmente uno tiene que tener placer, va acompañado con depresión, va acompañado con ansiedad. No podemos permitir que eso ni nos pegue a nosotros en un burnout que a veces le da uno mucho coraje. Y agradecer las palabras de la doctora Miranda, agradecerles a todos ustedes. Ahí están las felicitaciones, doctora, a tu trabajo. Gracias, gracias. Y bueno, pues la veremos pronto también en Medical Coaching, participando entre muchos otros expertos. Ya les dije, no solo médicos, habrán mercadólogos, habrán empresarios, habrán abogados, habrán financieros, habrán comunicólogos, habrán líderes que estarán participando y que será un verdadero privilegio contar con todos ustedes. Muchas gracias, que tengan una extraordinaria semana. Muy buenas noches y bendiciones. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno. En México existen más de 146,000 médicos en formación de 182 facultades de medicina de todo el país del primero al sexto año, de los cuales 16,000 egresan por año. ¿Dónde nace el gran espíritu de la medicina? Viene un momento de muchos nervios. Desde hace mucho tiempo, Alianza Médica se percató que llegaba el momento de generar una transición, que ha sido lenta, pero creo que ha sido muy efectiva. No encontrábamos la forma de poder invitar a los jóvenes, a los médicos en formación, a ser partícipes de nuestras actividades académicas y de aquellos que quisieran mantenerse con esta filosofía. 2018. Primer Premio Nacional al Mérito Médico Estudiantil. Más de 500 médicos de 50 facultades de medicina de México. Gran premiación en el marco del primer encuentro mundial Alianza Médica, en el cual 12 médicos en formación se presentaron y disertaron frente a más de 500 líderes médicos. 3 ganadores del gran espíritu de la medicina. En 2020, México y el mundo se paralizaron. A pesar de la distancia que la pandemia nos hizo tener, el gran espíritu de la medicina nos unió más que nunca. Segundo Premio Nacional al Mérito Médico Estudiantil. 1,711 médicos en formación de 82 facultades de medicina de México. 5 sobresalientes representantes de la metabiomedicina, dando paso a la generación de oro de la medicina. 2022. Internacionalización. Tercer Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil. Más de 3,000 médicos en formación. Por primera vez, con participación de estudiantes de 6 países: El Salvador, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México. 104 facultades de medicina. Reconocido por instancias internacionales de gran renombre: Japanese Medical Institute, Tokio, Japón. Alianza Médica Internacional. Prometeo Health Group. Carisma University, Reino Unido. The New York Academy of Sciences, Estados Unidos de América. Enalteciendo los valores de humildad ante el conocimiento, humanismo por el paciente y honor por nuestra profesión. Impulsando la nueva era de la metabiomedicina. Hola, hola, yo soy Arelis Bedroja Salazar, soy orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy por hoy estoy aquí por ustedes.
Le quiero agradecer a mis padres, que son un verdadero apoyo y un gran significado para mí en toda esta formación académica que tengo en la carrera de medicina. Aquí estamos, por fin, ya tenemos nuestro reconocimiento. Aquí lo recibimos en la unidad de medicina de la Universidad de Harvard. Pues primero que nada quiero dar gracias a Alianza Médica por habernos traído y darnos la oportunidad de crecer como personas y como médicos. Te quiero agradecer a ti, Dios, por darme la vida y por darme la oportunidad de estudiar esta carrera. A mis amigos, a todas las personas que me han dado su conocimiento, que me han dado un consejo. Una oportunidad para poder desarrollarme de una mejor forma, tanto académico como laboralmente, pero sobre todo como un buen ser humano y como un gran médico. Y pues finalmente a mi padre, que él lamentablemente falleció hace 5 meses y actualmente pues tengo puesto la gabardina que tanto lo caracterizaba a él en todos los eventos, en honor pues a él, a todo el apoyo que me dio durante la carrera académica. Y también a todas las personas que he encontrado a lo largo de mi camino que no puedo mencionar, pero que han formado parte de este cambio y de este momento en mi vida. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. El gran espíritu de la medicina continúa con más fuerza. Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil, 4ª edición. Bienvenidos.